La mayoría de los hombres, en algún momento de sus vidas, han atravesado periodos sin actividad sexual. A veces por decisión propia, porque así lo eligieron conscientemente. Otras veces, por factores externos que escapan del control, una ruptura amorosa, un cambio drástico en el estilo de vida, estrés laboral, problemas emocionales, enfermedades o simplemente la falta de tiempo, energía o motivación. Y también están aquellos momentos en los que la vida toma rumbos inesperados, y sin darnos cuenta, nos alejamos de ciertos hábitos que antes eran frecuentes. Pero más allá de la causa, hay una pregunta que pocas veces se formula en voz alta: ¿qué ocurre realmente en el cuerpo de un hombre cuando deja de tener relaciones sexuales por un tiempo prolongado? ¿Qué pasa en su interior, no solo a nivel físico, sino también hormonal, mental y emocional? Esta no es una pregunta trivial ni incómoda. Es una interrogante válida, necesaria, humana. Y, sin embargo, está rodeada de silencio, de incomodidad, de muchos prejuicios, y sobre todo, de una enorme cantidad de mitos que, en lugar de informar, desinforman y generan miedo o vergüenza. Seguramente has escuchado afirmaciones como que el cuerpo deja de producir espermatozoides si no hay sexo frecuente. O que el pene puede encogerse, o que las erecciones desaparecen con el tiempo si no se tiene actividad sexual. Incluso hay quienes afirman que la abstinencia puede provocar enfermedades graves como el cáncer de próstata, lo cual genera aún más ansiedad e incertidumbre entre quienes están atravesando un periodo de pausa sexual, voluntario o no. Estas ideas circulan en conversaciones informales, en redes sociales, en videos sin respaldo científico, y muchas veces terminan sembrando dudas innecesarias. ¿Pero qué tan ciertas son estas creencias? ¿Qué dice realmente la ciencia? ¿Cómo funciona el cuerpo masculino durante la abstinencia? ¿Hay razones para preocuparse o simplemente estamos repitiendo frases sin fundamento? En este video vamos a hablar con claridad. Vamos a poner sobre la mesa información seria, basada en estudios médicos, y dejar de lado los tabúes y los temores. Porque el cuerpo del hombre es mucho más complejo y sabio de lo que muchas veces imaginamos. Y entenderlo con profundidad no solo ayuda a quitar miedos, sino también a tomar decisiones informadas sobre el propio bienestar. Prepárate para derribar mitos, para despejar dudas y para descubrir lo que de verdad ocurre dentro del cuerpo masculino cuando no hay relaciones sexuales. Esto no se trata de alarmarte, ni de presionarte, ni de juzgarte. Se trata de que comprendas cómo funcionas, cómo se adapta tu organismo y qué puedes hacer si así lo deseas para cuidar tu salud sexual incluso en los momentos de pausa. Porque conocer tu cuerpo no es solo una cuestión de curiosidad, es una forma de respeto, de autocuidado y de conexión contigo. ¿Deja el cuerpo de producir espermatozoides? Una de las primeras dudas que surgen cuando un hombre atraviesa un periodo prolongado sin tener actividad sexual es esta: ¿el cuerpo deja de producir espermatozoides si no hay eyaculación frecuente? Es una pregunta muy común, pero la respuesta es clara, directa y está respaldada por la ciencia: no. El cuerpo masculino no deja de producir espermatozoides. La producción de esperma es un proceso completamente natural y continuo que ocurre en los testículos. Incluso si no hay actividad sexual, el cuerpo sigue funcionando y cumpliendo con sus ciclos biológicos como siempre. No es una función que se apague ni que dependa del deseo, la pareja o la frecuencia con la que tengas relaciones. Es una función biológica interna que se mantiene activa mientras exista un sistema hormonal saludable. Este proceso se llama espermatogénesis y sucede dentro de una estructura muy especializada ubicada en los testículos, los túbulos seminíferos. Son como pequeños canales enrollados dentro de los testículos donde se forman, desarrollan y maduran los espermatozoides. Todo este proceso toma tiempo, alrededor de 72 días desde que una célula inicia su camino hasta que se convierte en un espermatozoide maduro listo para ser expulsado durante la eyaculación. Ahora bien, es normal preguntarse, si el cuerpo sigue produciendo espermatozoides todos los días, ¿qué ocurre cuando no se eyacula? ¿Se acumulan? ¿Se desbordan? ¿Podrían llegar a causar algún daño? La respuesta, nuevamente,
es tranquilizadora. El cuerpo humano está diseñado con una inteligencia sorprendente y tiene mecanismos muy precisos para gestionar lo que no se utiliza. En este caso, lo que no se eyacula no se queda acumulado indefinidamente. Lo que en realidad sucede es que esos espermatozoides que no son expulsados terminan siendo reabsorbidos y degradados por el propio sistema reproductivo. El cuerpo los recicla de manera eficiente, sin generar ningún tipo de daño, molestia ni dolor. Este proceso es completamente natural. Ocurre sin que te des cuenta, sin síntomas visibles y sin necesidad de intervención alguna. Uno de los mitos más repetidos sobre este tema es que la falta de sexo puede provocar una especie de sobrepresión en los testículos o una inflamación dolorosa. Pero esto no es cierto. La abstinencia, por sí sola, no genera una sobrecarga, no provoca inflamación y no causa dolor. Si llegas a experimentar alguna molestia, probablemente se deba a otros factores, como una infección, un traumatismo, o una condición médica que debe ser revisada por un especialista. Pero no por el hecho de no haber tenido sexo. Así que, si estás atravesando una etapa de abstinencia, por la razón que sea, puedes estar tranquilo. Tu cuerpo no se detiene ni colapsa por no eyacular. Al contrario, sigue funcionando de forma ordenada, cuidando cada parte del sistema reproductivo como lo ha hecho siempre. Comprender esto ayuda a reducir la ansiedad, elimina la culpa innecesaria y permite que tomes decisiones con más calma y con mejor información. ¿La falta de sexo causa disfunción eréctil? Esta es, sin duda, una de las inquietudes más frecuentes entre los hombres que atraviesan un periodo de abstinencia. ¿Dejar de tener sexo puede causar disfunción eréctil? La sola posibilidad genera ansiedad, miedo, y muchas veces, vergüenza. Y es entendible. Las erecciones no solo son parte de la salud sexual, también están profundamente conectadas con la identidad, la autoestima y la confianza masculina. Ahora bien, ¿qué tan cierta es esta creencia? ¿Realmente existe una relación directa entre la falta de relaciones sexuales y el desarrollo de disfunción eréctil? La respuesta requiere matices. Algunos estudios han mostrado que existe cierta relación entre una baja frecuencia de actividad sexual y un mayor riesgo de problemas de erección, especialmente en hombres mayores. Sin embargo, eso no significa que la falta de sexo sea la causa directa del problema. Hay muchos otros factores en juego. Uno de los principales es la edad. A medida que los hombres envejecen, el cuerpo experimenta una serie de cambios hormonales naturales. Uno de ellos es la disminución progresiva de la testosterona, la principal hormona responsable del deseo sexual, de la firmeza de las erecciones y del impulso general hacia la actividad sexual. Esta baja en los niveles hormonales no ocurre de golpe, sino de forma paulatina, y su impacto varía de persona en persona. Algunos hombres la notan más en su estado de ánimo, otros en su energía, y muchos en su capacidad de mantener una erección firme o duradera. Cuando la actividad sexual disminuye, es posible que el cuerpo entre en una especie de modo pasivo en esa área. No se trata de un fallo inmediato, sino de una pérdida gradual de sensibilidad o tonicidad en los tejidos del pene, especialmente si no hay erecciones regulares, ni siquiera espontáneas, como las que suelen ocurrir durante el sueño. En otras palabras, la falta de uso constante puede influir, pero no es la raíz principal del problema. La mayoría de los especialistas coinciden en que la disfunción eréctil es multifactorial. Es decir, no responde a una sola causa, sino a una combinación de elementos, problemas circulatorios, enfermedades como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto, altos niveles de estrés, consumo excesivo de alcohol o tabaco, falta de actividad física, problemas emocionales no resueltos, y sí, en menor medida, también puede influir la falta prolongada de estimulación sexual. Es importante entender que el cuerpo necesita mantenerse activo para conservar su funcionalidad. Así como los músculos se atrofian cuando no se usan, los sistemas internos también se ven beneficiados por el movimiento, la circulación y la actividad.
Pero eso no significa que dejar de tener sexo por un tiempo cause un daño irreversible o una condición médica permanente. En muchos casos, volver a una rutina más activa, ya sea con una pareja o a través de la masturbación, puede mejorar la respuesta sexual gradualmente. La clave está en no alarmarte de forma innecesaria. Si estás viviendo una etapa de menor actividad sexual y notas ciertos cambios, es válido que lo observes con atención, pero sin entrar en pánico. No todo lo que pasa con tu cuerpo es señal de que algo está mal. A veces es solo una pausa. O una señal para cuidar mejor otros aspectos de tu salud, tu alimentación, tu rutina de ejercicio, tu manejo del estrés, tu descanso y tu bienestar emocional. En resumen, la falta de sexo no causa por sí sola disfunción eréctil, pero sí puede influir en combinación con otros factores. Lo más importante es conocerte, observarte sin juicio, y si algo no se siente bien, buscar orientación médica sin vergüenza ni temor. Tu salud íntima también merece ser cuidada con respeto, información y conciencia. ¿Qué pasa con el pene si no hay erecciones? El cuerpo humano está diseñado para funcionar en movimiento. Y eso aplica también a los órganos sexuales. Aunque no siempre lo pensemos de esta manera, el pene es un órgano que, como cualquier otra parte del cuerpo, necesita actividad para mantenerse sano, funcional y en buen estado. Una de las funciones esenciales para mantener esa salud es el flujo sanguíneo adecuado. Las erecciones, lejos de ser únicamente una respuesta al deseo o al placer, también cumplen una función fisiológica muy importante, permiten que la sangre oxigene los tejidos del pene, manteniendo su elasticidad, su tonicidad y su capacidad de respuesta. Durante una erección, se produce una expansión de los vasos sanguíneos que llevan sangre al interior del cuerpo cavernoso. Esta sangre no solo llena el pene y lo endurece, sino que también nutre sus tejidos, activa su musculatura interna y mantiene la estructura interna flexible y viva. Es como un pequeño ejercicio natural que, sin que lo notemos, cuida la salud del órgano. Esto también ocurre con las llamadas erecciones espontáneas o involuntarias que suceden de forma automática, especialmente durante la fase REM del sueño. Son muy comunes en la mañana al despertar y aunque muchas veces no tengan un origen sexual consciente, son una muestra clara de que el cuerpo está funcionando bien. De hecho, la presencia regular de estas erecciones es una señal positiva de salud vascular y hormonal. Ahora bien, ¿qué sucede si pasa mucho tiempo sin que haya erecciones? ¿Hay consecuencias reales? La respuesta es, sí puede haber ciertos cambios, aunque no necesariamente graves ni permanentes. Si un hombre atraviesa un periodo prolongado sin actividad sexual y sin erecciones, puede comenzar a notar que las erecciones espontáneas se vuelven menos frecuentes, que la firmeza disminuye, o que tarda más tiempo en lograr una erección cuando lo intenta. Esto no significa que haya una disfunción eréctil inmediata, ni que el cuerpo haya dejado de responder para siempre. Pero sí es una señal de que es necesario reactivar el sistema, devolverle movimiento, estimulación y flujo. Es como si un músculo que no se ejercita comenzara a perder fuerza, sin dejar de funcionar por completo, pero necesitando tiempo y cuidado para recuperar su mejor versión. Además, estos cambios no solo tienen un origen físico. También están relacionados con el estado emocional, el estrés, la ansiedad, la falta de descanso o el agotamiento mental. Todo influye. El cuerpo no responde en compartimentos separados. La mente, las emociones y el cuerpo están profundamente conectados. Por eso, si notas que tus erecciones han cambiado, que no son tan firmes o que cuesta más que aparezcan, no te alarmes. Eso no te hace menos hombre, ni significa que algo está roto. Puede ser simplemente el reflejo de una etapa más tranquila en tu vida sexual, de una carga mental excesiva o de hábitos que podrías ajustar poco a poco para recuperar el equilibrio. Lo importante es recordar que el cuerpo se adapta, pero también responde con gran sabiduría cuando se le brinda lo que necesita: descanso, movimiento, alimentación adecuada, cuidado emocional y una actitud consciente hacia la salud integral. Y si sientes que algo no está del todo bien,
hablarlo con un profesional puede darte tranquilidad y ayudarte a comprender mejor lo que ocurre. El pene, como cualquier otro órgano, necesita atención, pero no exige perfección. Solo necesita que estés presente, que lo escuches y que no lo ignores. Porque cuidar de tu salud íntima también es una forma de cuidar tu bienestar completo. ¿En hombres jóvenes, hay consecuencias? Cuando se habla de abstinencia sexual prolongada, muchas veces se asume que los efectos negativos solo aparecen en etapas avanzadas de la vida. Sin embargo, también surgen preguntas cuando se trata de hombres jóvenes. ¿Puede pasar algo si no tengo relaciones durante meses o incluso años? ¿Estoy perdiendo sensibilidad? ¿Estoy cambiando sin darme cuenta? La verdad es que, en hombres jóvenes y con buena salud general, pasar por periodos sin sexo no suele provocar daños graves ni alteraciones permanentes. El cuerpo joven tiene una gran capacidad de adaptación, flexibilidad hormonal y respuesta rápida ante los estímulos. Es decir, puede entrar en pausa sin que eso implique una disfunción o un deterioro. Aún así, cuando la abstinencia se prolonga durante mucho tiempo, pueden aparecer cambios sutiles, pequeñas modificaciones que quizás no se noten de inmediato, pero que con el tiempo se hacen evidentes. Algunas de ellas pueden ser: una ligera disminución en la sensibilidad en la zona genital. Erecciones que no se sienten tan firmes como antes. Mayor tiempo para lograr una respuesta sexual cuando se presenta un estímulo. Menor frecuencia de erecciones espontáneas. Dificultad para conectar mentalmente con el deseo. Estos cambios no significan que algo esté mal contigo ni que tu cuerpo esté fallando. Tampoco son señales de enfermedad. Simplemente reflejan un estado de reposo sexual en el que el organismo ha entrado de forma natural debido a la falta de actividad constante. Es como cuando dejas de entrenar un músculo por un tiempo, no pierde su función, pero si se nota menos activo, más lento o menos potente. No se ha dañado, solo necesita estímulo, movimiento y tiempo para volver a activarse por completo. La buena noticia es que estos efectos no son irreversibles. Todo puede volver a su estado habitual si decides retomar tu vida sexual, ya sea en pareja o a través de la autoexploración. El cuerpo reacciona rápido cuando se le brinda atención, cuando se le da movimiento y cuando se vuelve a conectar con el placer y la intimidad, incluso si ha estado en pausa por años. Y aquí es importante subrayar algo: no existe un tiempo exacto para volver a sentirse como antes. Cada cuerpo tiene su ritmo. Algunos hombres recuperan su sensibilidad y firmeza en semanas. Otros necesitan un poco más. Lo importante no es presionarte, ni exigirte resultados inmediatos, sino permitirte reconectar sin juicio, sin prisa y sin culpa. Además, en esta etapa de la vida, donde muchas cosas cambian, no tener relaciones sexuales por un tiempo no debería verse como un fracaso ni como un problema. Puede ser una elección consciente, una etapa de autoconocimiento o incluso una consecuencia de enfocarte en otras áreas de tu vida. Y eso está bien. No tienes que justificarte ni compararte con nadie. Recuerda que tu valor como hombre no se mide por la frecuencia de tus relaciones sexuales, sino por la forma en que te conoces, te respetas y te cuidas. Si en algún momento decides volver a activar tu vida sexual, hazlo desde el deseo auténtico, desde el autocuidado y desde la conexión contigo. Y si tienes dudas o inquietudes sobre lo que estás experimentando, hablar con un especialista puede ayudarte a aclarar ideas, ganar seguridad y quitarte miedos que quizás no tienen fundamento. La información y el acompañamiento son aliados poderosos en cualquier proceso personal. ¿Cómo mantener una buena salud sexual sin sexo frecuente? Una de las preguntas más importantes y a menudo menos respondidas es esta: ¿cómo se puede cuidar la salud sexual cuando no se tienen relaciones frecuentes? Muchos hombres creen, erróneamente, que, si no están sexualmente activos, no hay forma de preservar su bienestar íntimo. Pero eso no es verdad. La salud sexual no depende únicamente de la actividad con otra persona, sino también de cómo cuidas tu cuerpo, tu mente y tus hábitos diarios.
La realidad es que hay muchas maneras de mantener tu función sexual activa, saludable y receptiva, aunque no estés teniendo sexo con regularidad. Estas prácticas, aunque parezcan simples, tienen un impacto profundo en la forma en que tu cuerpo responde, se regula y se equilibra a lo largo del tiempo. Aquí te comparto 5 claves esenciales que puedes aplicar desde hoy. 1. Masturbación ocasional, conexión, circulación y cuidado. No se trata de una obligación, ni de una exigencia, sino de una opción válida y saludable. La masturbación, cuando se realiza de forma consciente y sin culpa, puede ayudarte a mantener el flujo sanguíneo activo, a oxigenar los tejidos del pene y a conservar la elasticidad de la zona. Es como una forma de recordarle al cuerpo que esa función sigue presente, que no está olvidada. Además, puede ser una oportunidad para conocerte mejor, reconectar con tu cuerpo y liberar tensiones. 2. Erecciones espontáneas, señales positivas de tu cuerpo. A veces no se les da importancia, pero las erecciones involuntarias, como las que ocurren al despertar o durante el sueño, son una señal de que todo funciona bien. No tienen que estar asociadas a un estímulo sexual directo. Son parte de un proceso biológico que indica que tu sistema nervioso, vascular y hormonal está funcionando correctamente. Aunque no tengas relaciones, tu cuerpo sigue activo, enviando señales de salud desde adentro. Reconocer eso también es una forma de confianza y tranquilidad. 3. Ejercicio físico, mucho más que estética. Mover el cuerpo no solo sirve para estar en forma o mantener un buen estado físico. El ejercicio también tiene un impacto directo sobre la circulación, la producción de hormonas, el estado de ánimo y la función sexual. Cuando haces actividad física de forma regular, aunque sea caminar, trotar, nadar o practicar alguna rutina en casa, estás fortaleciendo tu sistema cardiovascular y eso mejora la capacidad de respuesta sexual. Además, te ayuda a liberar estrés, subir tu energía y aumentar tu autoestima. 4. Alimentación saludable, nutrir desde adentro. La comida no solo alimenta el cuerpo, también influye en cómo funcionas en todos los niveles. Una dieta rica en antioxidantes, grasas saludables, como omega 3, vitaminas, minerales, proteínas de buena calidad y vegetales variados, fortalece tus vasos sanguíneos. Regula tu presión arterial y mejora la función vascular, que es fundamental para una buena respuesta eréctil. Cuidar lo que comes es también una forma de cuidar tu sexualidad. El cuerpo agradece cuando se le da lo que necesita. 5. Manejo del estrés y salud emocional, clave silenciosa. Muchos hombres no lo saben, pero la mente es una de las principales responsables del buen funcionamiento sexual. El estrés, la ansiedad y la tristeza no solo afectan el ánimo, también pueden bloquear el deseo, interferir en la erección y alterar el equilibrio hormonal. Por eso, aprender a detenerte, respirar, descansar, hablar de lo que te preocupa o buscar apoyo emocional cuando lo necesites, es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Tu cuerpo no responde igual si tu mente está agotada. La salud sexual no se sostiene únicamente desde lo físico. Se cultiva desde la atención que te das, desde el respeto con el que te hablas, desde los hábitos con los que eliges cuidar de ti día tras día. Y si hoy no estás teniendo relaciones sexuales, no significa que estés desconectado de tu sexualidad. Puede ser una pausa, un momento de introspección o una etapa de redescubrimiento. Lo importante es que no te descuides, no te ignores y no te desconectes de ti. Estás vivo, y eso ya es una razón suficiente para seguir cuidándote desde todos los ángulos posibles. ¿Aumentan los sueños húmedos con la abstinencia? Sí, es completamente cierto. Cuando un hombre pasa por un periodo prolongado sin actividad sexual, ya sea por decisión personal, por falta de oportunidades o simplemente porque la vida tomó otro ritmo, es muy común que comience a experimentar con más frecuencia lo que se conoce como sueños húmedos, también llamados eyaculaciones nocturnas. Y aunque este tema puede parecer incómodo o poco hablado, es una función completamente natural del cuerpo masculino. No tiene nada de raro ni de preocupante.
De hecho, es una muestra de que tu sistema reproductivo sigue activo, regulado y en equilibrio. No se trata de un fallo ni de un exceso, es simplemente el reflejo de un cuerpo que se autorregula con sabiduría. Durante el sueño, en especial en la etapa llamada fase REM, Rapid Eye Movement, el cerebro entra en una actividad intensa. Es en ese momento donde se producen los sueños más vívidos, donde la mente procesa emociones, recuerdos y estímulos acumulados. Pero además de todo eso, el cuerpo también puede reaccionar físicamente, de manera involuntaria. No necesita estimulación directa, ni fantasías sexuales conscientes, ni siquiera deseo acumulado. En esa fase del sueño, pueden activarse reflejos fisiológicos como las erecciones o las contracciones musculares que llevan a la eyaculación. Es un fenómeno que ocurre sin que lo decidas, sin que lo controles y sin que tenga que estar relacionado con un sueño erótico. Simplemente sucede. Y cuando sucede, es porque el cuerpo ha alcanzado un punto en el que necesita liberar lo que ha estado produciendo. Recuerda que, aunque no tengas relaciones sexuales ni te masturbes, tu cuerpo sigue produciendo esperma de forma continua. Ese esperma no se detiene solo porque tú estés en pausa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo con lo que no se expulsa voluntariamente? Lo recicla, o lo libera de manera automática. Y ahí es donde entran los sueños húmedos. Son una especie de válvula de escape del sistema reproductivo, un mecanismo biológico para evitar acumulaciones innecesarias y mantener todo en equilibrio. Muchos hombres se sorprenden o incluso se sienten incómodos cuando esto les ocurre, sobre todo si ya tienen cierta edad o si pensaban que era algo exclusivo de la adolescencia. Pero lo cierto es que pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida, especialmente cuando haya abstinencia prolongada. No es señal de inmadurez. No es algo que debas ocultar ni avergonzarte. Es tan normal como sudar cuando tienes calor o bostezar cuando tienes sueño. Y lo más importante, no es un problema de salud. No daña tu cuerpo, no afecta tu mente, no interfiere con tu masculinidad. Al contrario, es una muestra de que tus hormonas están funcionando, de que tus niveles de testosterona están activos y de que tu cuerpo está respondiendo como debe. En algunos casos, con el paso del tiempo, si la abstinencia se mantiene, las eyaculaciones nocturnas pueden disminuir en frecuencia. Esto no significa que algo se haya cerrado o dañado, sino que el cuerpo ha encontrado un nuevo equilibrio entre lo que produce, lo que reabsorbe y lo que libera. Así que si estás viviendo un momento en el que no tienes relaciones sexuales, y notas que comienzan a aparecer sueños húmedos con más frecuencia, puedes estar tranquilo. Es parte del lenguaje silencioso de tu cuerpo. Es una manera de decir, sigo funcionando. Estoy en equilibrio. Estoy bien. Y eso, lejos de ser un motivo de vergüenza, es una señal de que tu biología está haciendo su trabajo de forma sabia y natural. ¿Disminuye el deseo sexual por la falta de sexo? Sí. En muchos casos, cuando un hombre pasa por un periodo prolongado sin actividad sexual, es común que su deseo disminuya, que la libido baje y que el interés por el contacto íntimo o la excitación pierda intensidad. Esto puede generar dudas, incomodidad e incluso preocupación. Pero la verdad es que es una respuesta natural, fisiológica y emocionalmente comprensible. El deseo sexual, también conocido como libido, no es una función automática que siempre se mantiene en el mismo nivel. Es algo dinámico, cambiante y profundamente influenciado por el entorno, el estado emocional, los hábitos de vida y el funcionamiento hormonal. Si durante semanas, meses o incluso años no existe actividad sexual ni estimulación en la zona íntima, es probable que el cuerpo comience a reducir progresivamente la intensidad del deseo. Una de las razones principales de esto es la hormona testosterona, que juega un papel clave en el deseo sexual masculino. Si bien no desaparece por completo, sus niveles pueden bajar ligeramente cuando no hay estímulo sexual, ni físico ni mental. El cuerpo, al no recibir señales de excitación o interés, puede interpretar que esa función no es necesaria en ese momento y empezar a enfocarse en otros sistemas o necesidades del día a día.
Pero esto no quiere decir que algo esté mal contigo. No eres menos hombre por no sentir deseo como antes. No significa que perdiste algo para siempre. De hecho, lo más interesante y tranquilizador de todo esto es que el deseo puede volver de forma sorprendentemente rápida cuando aparece el estímulo adecuado. En cuestión de segundos, una imagen, un pensamiento, un recuerdo, un gesto o una conexión emocional puede activar el sistema de respuesta sexual y encender nuevamente esa llama que parecía apagada. Y es que el deseo no se borra, se adormece. Se queda ahí, en pausa, esperando una señal. Y esa señal puede llegar en cualquier momento. Los hombres, por naturaleza, suelen responder de forma muy directa a los estímulos visuales. Algo que ven, aunque sea fugaz, puede despertar el deseo de forma repentina. Pero no se trata solo de lo visual. A veces basta una sensación emocional, una caricia emocional, una conversación íntima, un momento de conexión profunda. El cuerpo reacciona, sí, pero también la mente, el corazón y los recuerdos juegan un papel importante. Esto demuestra que el deseo no es únicamente biológico, sino también emocional y contextual. Hay momentos en los que no aparece no porque el cuerpo esté fallando, sino porque la vida está ocupada en otras cosas, estrés, trabajo, cansancio, preocupaciones. Y cuando esas cargas bajan, el deseo puede volver sin esfuerzo, casi como si nunca se hubiera ido. Por eso, si estás atravesando una etapa de baja libido, no te castigues ni te preocupes de más. Date permiso de descansar, de reconectar contigo, de sentir sin presión. El deseo no siempre grita. A veces susurra. A veces solo necesita espacio para respirar. Y si alguna vez sientes que tu deseo está tan bajo que te desconectaste completamente, recuerda que nunca es tarde para volver a empezar. A veces basta una chispa. A veces basta con mirarte con compasión, sin juicio, y permitir que el cuerpo a su propio ritmo vuelva a sentirse vivo. ¿La falta de eyaculación aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Esta es una pregunta que ha cobrado cada vez más interés, especialmente entre hombres que desean cuidar su salud a largo plazo, pero que atraviesan periodos sin actividad sexual o con eyaculaciones poco frecuentes. La inquietud es válida. ¿Puede la abstinencia o la falta de eyaculación aumentar el riesgo de cáncer de próstata? Algunos estudios científicos han encontrado indicios que podrían vincular una frecuencia muy baja de eyaculación con un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades prostáticas, incluyendo el cáncer de próstata. Pero como todo en medicina, es importante abordar este tema con equilibrio, sin alarmismo y entendiendo que no se trata de una causa directa ni determinante. Una de las hipótesis más aceptadas es que, durante la eyaculación, el cuerpo no solo expulsa esperma, sino que también elimina secreciones y posibles toxinas que se acumulan en la glándula prostática. Esta limpieza interna ayudaría a mantener un entorno más sano, reduciendo el riesgo de inflamación o proliferación celular anómala. Según esta teoría, cuando la eyaculación se vuelve muy infrecuente, esas sustancias podrían permanecer más tiempo dentro del sistema prostático, aumentando ligeramente el riesgo de alteraciones. Es importante entender que la próstata es una glándula pequeña pero vital en el sistema reproductivo masculino. Se encuentra justo debajo de la vejiga, y su función principal es producir parte del líquido seminal. Con el paso de los años, especialmente a partir de los 40 o 50 años, es normal que esta glándula comience a experimentar cambios. Algunos de estos cambios son benignos, como el crecimiento prostático moderado, mientras que otros pueden representar riesgos más serios, como infecciones crónicas, inflamaciones o enfermedades como el cáncer. En este contexto, mantener una vida sexual activa, o al menos una frecuencia regular de eyaculación, podría ser un factor protector adicional. No significa que tener relaciones sexuales con frecuencia sea garantía de salud, ni que la masturbación deba usarse como única medida preventiva, pero sí que la actividad sexual cuando es placentera, voluntaria y saludable puede ayudar a mantener la próstata en mejores condiciones. Ahora bien, también es fundamental comprender que la eyaculación no es el único factor en juego.
Existen otros elementos mucho más decisivos que influyen en la aparición de cáncer de próstata, entre ellos. La edad, el riesgo aumenta significativamente después de los 50 años. La genética, si tienes familiares directos que hayan tenido cáncer de próstata, tu riesgo también se eleva. La alimentación, dietas altas en grasas saturadas y bajas en vegetales aumentan los riesgos. El sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo también juegan un rol importante. Y, por supuesto, el acceso limitado a chequeos médicos preventivos. Por eso, si bien tener eyaculaciones regulares puede ser beneficioso, no debe verse como una obligación ni como la única forma de prevenir enfermedades. Es parte de un todo. Cuidar tu salud prostática implica mucho más que mantener actividad sexual, requiere atención médica periódica, chequeos de rutina, hábitos saludables y una relación consciente con tu cuerpo. En conclusión, sí, algunos estudios han observado una relación entre la baja frecuencia de eyaculación y un aumento leve en el riesgo de cáncer de próstata, pero esto no debe interpretarse como una sentencia. Es un dato más a tener en cuenta dentro de un panorama mucho más amplio. Y si estás en una etapa en la que no estás teniendo relaciones ni eyaculaciones frecuentes, no te alarmes. Conocer esta información no es para asustarte, sino para que puedas tomar decisiones más conscientes, más informadas y más responsables con tu bienestar. ¿Es peligrosa la abstinencia? La palabra abstinencia suele estar rodeada de dudas, juicios y falsas creencias. A lo largo de este video hemos abordado diferentes preguntas que surgen cuando un hombre atraviesa un periodo sin actividad sexual, ya sea por elección propia, por circunstancias externas o por etapas específicas de la vida. Y ahora llegamos a una de las preguntas clave: ¿la abstinencia es peligrosa? ¿Puede hacerle daño al cuerpo, a la mente o al equilibrio emocional? La respuesta es clara: no, la abstinencia prolongada no es necesariamente dañina. Pero eso no significa que no genere ciertos cambios. Y comprender estos cambios con honestidad, sin culpa y con conocimiento, es parte del autocuidado y la madurez emocional. Cuando el cuerpo pasa un tiempo sin actividad sexual, es normal que ocurran pequeñas transformaciones, el deseo puede disminuir, las erecciones pueden sentirse menos firmes o tomar más tiempo en aparecer. Y los sueños húmedos pueden hacerse más frecuentes. También puede cambiar la sensibilidad, la rapidez de respuesta y la manera en que se experimenta la excitación. Pero todos estos cambios no son peligrosos en sí mismos. No indican que algo esté roto o dañado. Más bien son adaptaciones temporales, respuestas naturales de un cuerpo que, al no recibir estimulación, entra en un estado de reposo o pausa. Así como el cuerpo se adapta al movimiento, también se adapta a la quietud. Pero eso no quiere decir que no puedas volver a activarte si así lo decides. Tu cuerpo no olvida. Solo espera. Lo importante es entender que la sexualidad no es algo separado del resto del bienestar. No es un lujo, ni un capricho, ni algo superficial. Es una parte profunda del ser humano. Está conectada con el placer, con la intimidad, con la autoimagen, con las emociones y también con la salud física. Cuando hay equilibrio sexual, ya sea compartido o vivido en soledad, el cuerpo se beneficia, se relajan tensiones, se activan hormonas, se mejora la circulación, se fortalece la autoestima y se alimenta la conexión con uno mismo. Y eso es lo más valioso que puedes llevarte de todo esto. No se trata de tener sexo por cumplir con una frecuencia o por miedo a enfermarse, sino de reconocer que tu sexualidad es tuya, única, y merece ser cuidada con respeto. Puedes pasar por etapas en las que no sientes deseo. Puedes decidir enfocarte en otras cosas. Puedes vivir una pausa. Pero también puedes regresar a tu energía sexual cuando lo sientas, cuando estés listo, cuando realmente lo elijas. Una vida sexual saludable no siempre implica tener pareja ni mantener una rutina perfecta. A veces se trata de estar en sintonía contigo, de no exigirte, de no compararte y de darte permiso para vivir esa dimensión con naturalidad. Sin culpa. Sin presión. Sin miedo. Así que no,
la abstinencia no es peligrosa. Pero la desconexión total de tu cuerpo, de tus emociones y de tu deseo sí puede serlo, si no la acompañas con conciencia. Si alguna vez te encuentras en ese punto, lo mejor que puedes hacer es escuchar lo que estás sintiendo, preguntarte qué necesitas y empezar a reconectar paso a paso. Gracias por darte este tiempo para aprender, reflexionar y entender más sobre tu cuerpo. Gracias por no evitar el tema, por no mirar hacia otro lado, por buscar respuestas reales. Este video fue creado para ti, para acompañarte sin juicios, para ofrecerte información clara, respetuosa y útil. Si todo esto te ayudó, si aclaró alguna de tus dudas o te hizo sentir más tranquilo, suscríbete al canal, deja tus comentarios abajo y comparte este contenido con alguien que pueda necesitarlo. Tal vez hay otro hombre en silencio, haciéndose las mismas preguntas que tú, y un video como este puede ser el primer paso para que se sienta acompañado, entendido y respetado. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido con propósito, desde el respeto y el conocimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida de ti, escúchate, y no olvides, tu salud sexual también es parte de tu bienestar completo.